Buenos días, mis hermanos, que el Señor les bendiga, tengan una hermosa mañana, un día más que nuestro Padre nos ha regalado para venir a glorificar su nombre, a alabar el nombre de nuestro Padre. Y vamos a leer el Salmo 5. Dice: escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir. Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Pero tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Mas yo, por la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa. Adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Guíame, Jehová, en tu justicia. A causa de mis enemigos, endereza delante de mí tu camino. Porque en la boca de ellos no hay sinceridad. Sus entrañas son maldad, sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua hablan lisonjas. Castígalos, oh Dios, caigan por sí mismos, por sus mismos consejos. Por la multitud de sus transgresiones, échalos fuera, porque se rebelaron contra ti. Pero alégrense todos los que en ti confían. Den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijan los que aman tu nombre. Porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como con un escudo lo rodearás a su favor. Padre, te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tu cobertura, Padre, porque tu amor, Padre, porque tu misericordia, Señor, son nuevas cada día para nuestras vidas, Padre. Porque tu misericordia de ayer, Padre, fue para ayer, y tu misericordia de hoy, Padre, es nueva, Padre. Te rogamos, Señor, que tú seas con cada hermano que está enfermo, Padre. Te rogamos que seas con su vida, que pongas las manos pongas tu corazón en la mano de los médicos, Señor, que estén tratando a nuestro hermano que está en cama, Padre. Te rogamos, Señor, que seas con cada uno de los que están sufriendo, Padre, por la lejanía de su familia, Padre. Te rogamos, Señor, que tu amor, Padre, que tu misericordia, Padre, se apiade de ellos, Señor. Padre, te rogamos una vez más que sea tu Santo Espíritu quien nos guíe, Padre. No queremos caminar, Señor, si no es por tu guianza. No queremos caminar, Señor, si no es con tu bendición y tu Espíritu Santo guiando nuestras vidas, Padre. Te rogamos que tú seas nuestro faro, Padre, nuestra luz, Señor. Padre, que tú guíes el camino que debemos de seguir, Padre. Te rogamos en el nombre poderoso de Jesús, que tu nombre, que tu gracia y que tu misericordia no sea parte de nosotros, Padre. Te damos las gracias, Padre. Te damos las gracias a ti, solo a ti, porque solo tú eres digno de recibir toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, todo el honor, Padre. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús, te damos las gracias. Amén y amén. Y ahora le vamos a pasar la palabra a nuestro pastor. Bendito eres, Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios les bendiga, amado. Damos gracias al Señor. Lidia, un besito, te amamos. Damos gracias al Señor que un día más nos permite estar en su casa, que nos permite buscar de su palabra, de su ternura. Gracias al Señor porque un día, sin que lo mereciéramos, se humilló a mirarnos y nos dio la oportunidad de poder vivir en sus brazos, de una vida nueva y de un futuro especial, ¿verdad? Queremos hoy buscar la palabra del Señor en el libro de Marcos, los que toman notas y les gustan copiar, en el libro de Marcos, capítulo 10, y vamos a estar leyendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, del versículo 32 al versículo 45. El título del mensaje de hoy: ¿Cómo ser el mayor?
cómo ser el mayor. Muchas personas, y es la enseñanza a veces desde que nacen los niños, le enseñan y le dicen, tú tienes que ser grande, tú tienes que ser grande, tú tienes que ser el mejor, tú tienes que ser emprendedor, tú tienes que ser una persona de visión, tú tienes que ser grande, debes ser el mejor, el mayor. Y hay libros, tantos libros en el mundo que nos enseñan o nos quieren enseñar cómo ser el mayor, cómo ser el más poderoso, cómo ser el de más autoridad, cómo ser el más respetado, cómo ser el mejor, ¿verdad? ¿Cuántos libros y cuántas enseñanzas a través de la historia de los seres humanos y cuánto anhelo del ser humano de querer estar en un lugar de preeminencia en autoridad por encima de los demás? Y la Biblia nos enseña con este pasaje tan hermoso y tan sencillo, ¿verdad? Nos enseña cómo ser el mayor. Lo que nos enseña esto de una manera diferente a como el mundo y la sociedad nos quiere enseñar. Y yo, entre lo que nos quiere enseñar el mundo y lo que nos quiere enseñar Dios, siempre escojo lo que nos quiere enseñar Dios. Creo que la manera correcta de vivir, la manera correcta de enfocar nuestras vidas es a través de la palabra del Señor. Dice la palabra de Dios en el libro de Marcos capítulo 10, versículo 32. Iban por el camino subiendo a Jerusalén, y Jesús iba delante de ellos. Se asombraron y le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles. Y le escarnecerán, le azotarán y escupirán en él y le matarán, mas al tercer día resucitará. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo, Maestro, queríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Él les dijo, ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Padre, te damos gracias en esta mañana. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, porque tu infinito amor que nos ha arropado, tu gracia, tu bendición, tu provisión, tu protección, Señor, Dios mío, ha sido la bendición mayor que ha venido a nuestras vidas desde el mismo instante en que nacimos, Señor. Gracias, Señor, por darnos el privilegio de haberte conocido, por darnos el privilegio de vivir en tus brazos. Ninguno de los que te conocemos lo merecíamos, Señor. Es por pura misericordia y aún más te queremos agradecer por esto, Señor. Rogamos que seas con los que están escuchando tu palabra ahora. Que una doble porción de tu Espíritu caiga sobre sus vidas, sus hogares, su familia, sus hijos, sus matrimonios, Señor. Tu gracia linda sobre ellos. Mira a los que están enfermos, Señor. Extiende tu mano de gracia, de poder y de misericordia y sánales en esta hora, Señor. Cualquier necesidad que tengan tus hijos, la ponemos en tus manos. Echamos nuestras cargas en tus manos, Señor, y rogamos de tu ayuda y de tu gracia. Sea ahora con este tiempo, Señor. Padre, toma el control de este tiempo. Sé tú nuestro Maestro. Sé tú, Señor, el que nos esté guiando a través de tu palabra. Te damos solamente a ti la gloria, la honra y el honor, el único que es digno de recibirla y el único que la merece. Señor, este tiempo es tuyo y abrimos nuestro corazón al trato de tu palabra. En el nombre de Jesucristo oramos, Señor. Amén y amén, Jesús. Bendito sea el Señor. Este es uno de
de las maneras clásicas de obrar el ser humano. Miren cómo comienza el pasaje. Jesús iba subiendo a Jerusalén. Los discípulos incluso tenían temor de ir con él porque él había dicho que lo iban a matar, que lo iban a crucificar, que lo iban a maltratar. Y de camino a Jerusalén, subiendo ellos, y ellos tenían miedo, Jesús le vuelve a recordar aquello. Una de las declaraciones más desgarradoras, quizás de las más importantes que el Señor podía hacerle a sus discípulos, y Él les dice, bueno, voy a subir, me van a tomar prisionero, me van a azotar, me van a maltratar, me van a escupir, me van a crucificar y voy a resucitar al tercer día, voy a ser escarnecido, voy a ser humillado y al tercer día resucito. Una confesión que yo me imagino o que debió haber tocado el corazón de los discípulos, de cualquier ser humano. Es una confesión, quizás un momento donde el Señor se estaba despidiendo de ellos y le estaba tratando de centrar su visión, de centrar su enfoque en aquel momento que iba a cambiar no tan solo sus vidas, sino la vida de toda la humanidad. El momento, el instante de la muerte del Señor, de la resurrección, de la redención de la humanidad. El Señor le estaba hablando de algo importante, de algo en lo que debían enfocarse, pero sobre todo le estaba hablando de su vida, de su amigo, de aquel que por 3 años había caminado con ellos, había llorado con ellos, había ministrado con ellos. Y la reacción de los discípulos es tristemente la reacción de los seres humanos tantas veces ante su real vida, su manera de vivir, su estilo de vida, su comportamiento, que a veces, saludos Samuel, te amamos mi hermano, a veces nosotros nos desenfocamos de las cosas importantes para enfocarnos en las cosas que no son importantes y que tienen que ver más con nuestro egoísmo, con nuestra conducta incorrecta, con nuestra manera de pensar, de enfocarnos en nosotros mismos. Los discípulos debieron haber reaccionado de una manera compasiva con el Señor, de tener empatía con lo que el Señor le estaba diciendo, pero la manera de ellos reaccionar es esta. Después que el Señor les dice que iba a ser azotado, escarnecido, que lo escupirían, que lo matarían, que iba a ser condenado a muerte, que iba a ser entregado a los gentiles. ¿Cuál es la reacción de ellos? Bueno, un desenfoque total de lo que es importante, que era aquello, a lo que no era importante en realidad, pero que ellos los consideraban como importante. Miren lo que le dicen los discípulos. Versículo 35. Entonces Jacobo y Juan, hijo de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Él les dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Qué triste. Lo único que les preocupó a ellos después que el Señor les dijo todo lo que le iba a ocurrir, aquel momento horrible, triste que tendría que vivir, les dicen: nosotros queremos ser grandes. Nosotros queremos que tú nos sientes a tu derecha y a tu izquierda. Nosotros queremos ser los más importantes. Nosotros queremos ser las personas especiales. Las personas que cuando te miren a ti nos vean. Queremos ser los líderes que estén por encima de todo el mundo. Queremos tener el mejor ministerio, queremos tener lo mejor. Qué triste cómo el ser humano se desvía de lo importante a lo que es menos importante. Y eso es lo que vivimos hoy.
cómo se desvía el ser humano de la familia, del matrimonio, de los hijos, de los principios, de los valores, de la ética, del amor, para concentrarse en lo menos importante, en las riquezas, en el dinero, en el poder, en la autoridad. Y con tal de ganar todas estas cosas, se desenfocan de la realidad de lo importante. ¿Cuántas personas, amados, hoy están perdiendo su familia, perdiendo su salud, perdiendo su matrimonio, perdiendo su tiempo en esta tierra, enfocándose en ser grandes, en querer estar a la derecha y a la izquierda de las personas importantes? Y dejamos de tener empatía por el sufrimiento de los demás. Los discípulos, en vez de tener empatía y en vez de estar triste, en vez de acercarse al Señor en medio de su dolor, ni siquiera le mencionan nada de esto. O sea, le dice: voy a morir, me van a maltratar, me van a escupir, me van a azotar, Y ni siquiera pueden decirle: Señor, estamos contigo. Señor, le dicen: Señor, queremos que nos ponga a tu derecha y a tu izquierda. ¿No es eso lo que ocurre hoy? Se nos enseña desde jóvenes, desde niños, la sociedad nos enseña a ser grandes. Y para lograr lo que queremos, las personas aprenden a hacer lo que sea. No importa si para tú llegar al lugar que quieres tienes que pisotear a los demás, tienes que maltratar a los demás, tienes que humillar a los demás. No importa si para tú obtener un lugar tienes que sacar a alguien que esté en ese lugar para tú tomar su lugar. No importa si para tú construir tu vida la estás haciendo sobre las cenizas de la vida de alguien más que destruiste. Se le enseña a la persona a llegar al éxito sin importar qué. Se le enseña a la persona a sacrificar tiempo con los hijos, porque hay que dejarle una herencia. Los hijos, la mejor herencia que quieren es un tiempo con sus padres. ¿Cuántos matrimonios pasan en la semana 2-3 horas juntos? Porque el resto es trabajando, es lejos uno de otro, porque hay que enfocarse en lo que me va a hacer grande. Y es la mentalidad de grandeza que se nos ha enseñado. Cuánto error, cuánto dolor está causando en la familia, hasta en las iglesias, en los cristianos, en la sociedad, ese concepto que se nos ha impuesto de alguna manera en nuestras vidas, que se nos ha sellado en el corazón de la manera y el significado que tiene grandeza para el ser humano. Yo quiero estar, Señor, a tu derecha y a tu izquierda. Ahora el Señor les dice, versículo 38, entonces Jesús les dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo, ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado? Está diciendo: ¿ustedes creen que podrán sufrir lo mismo que yo? ¿Ustedes creen que de verdad merecen eso? Estar a mi derecha, a mi izquierda, ganado por el sufrimiento. Ellos le dicen: podemos. Jesús les dijo: a la verdad del vaso que yo bebo beberéis, y del bautismo en que soy bautizado seréis bautizados. En realidad ellos tuvieron que sufrir. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes están preparados. Jesús le está diciendo: no porque tú me pidas estar a mi derecha y a mi izquierda, yo te lo puedo conceder. No porque tú le pidas al Señor autoridad, dominio, grandeza, Él te lo podrá conceder. Sino que eso depende de algo más que después le enseña. Él le dice: será para aquellos, para quienes están preparados. Y la pregunta es: ¿quiénes son aquellos que están preparados para estar en autoridad? ¿De qué manera yo puedo ser grande? ¿De qué manera el Señor me está diciendo que yo puedo estar en autoridad sobre los demás? ¿Será humillándole? ¿Será mostrando mi gran talento? ¿Será esta la manera
déjame decirte, no es la manera esa. El Señor les dice, en el versículo 41, ahora vamos a la reacción de los otros discípulos. Henry, un abrazo, mi hermano. Dice, cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Uno dice, bueno, fueron nada más que Jacobo y Juan los que querían ser grandes. Señor, a la derecha y a la izquierda queremos estar. Pero es que cuando aquellos le escucharon, los otros discípulos, ellos se enojaron también. Y empezaron a pelear entre ellos. ¿Pero qué se cree Jacobo? ¿Qué se cree Juan? Porque ellos tienen que ser los más grandes. ¿Cuál es la diferencia con nosotros? Nosotros también queremos ser grandes. Nosotros también merecemos estar a la derecha y a la izquierda del Señor. Nosotros también hemos estado con Él. ¿Qué se creen ellos? Y es curioso que el deseo de obtener grandeza de esta manera, de la manera que ellos querían, ¿sabe qué trae siempre? Discordia, celos, envidias y contiendas. Y era lo que ya estaba trayendo en medio de la vida de aquellos discípulos. Cuando usted ve personas luchando por el poder de manera incorrecta, de la manera que no debe ser, usted va a ver empresas divididas, centros de trabajo divididos, familias divididas. Cuando usted ve a un esposo y una esposa peleando por poder, un novio y una novia peleando por poder, a ver quién es el alfa, quién va a traer dolor y sufrimiento. Cuando usted ve familias peleando por el poder, va a traer dolor y sufrimiento. Porque la mayoría de las veces no es de la manera que el Señor dice aquí. Si fuese de la manera que Él nos enseña ahora, lo único que trajera a la vida de las personas es bendición. Si ya estaban los 12 discípulos fajados uno con otro a ver quién iba a ser el mayor. Usted nunca ha estado en un grupo de personas, a veces dentro de la misma iglesia, un grupo de líderes, donde tú te das cuenta que hay una lucha de poder para ver quién es el mayor, quién va a ser el supervisor si es en un trabajo, quién va a ser el manager, quién va a ser el que está en autoridad. Y tú ves que hay una lucha de poder y casi siempre esta lucha de poder saca lo más feo del corazón de los seres humanos. Sacas el celo, la trampa, la envidia, el chisme, el darle la puñalada a la persona, como dice el dicho, por la espalda al otro, que cuando está frente a ti tú lo tratas de una manera aparentemente amigable y diferente. Es una lucha por poder. Y lo que nos enseña la sociedad, que en esta lucha por poder todo se vale. Qué triste. Qué triste que a veces nosotros llegamos a asimilarlo. Ahora, ya estaban peleando por poder. Ya estaban peleando por autoridad. Ya estaban peleando por estar a la derecha y a la izquierda del Señor. Y miren la manera que el Señor les dice y les enseña cómo pueden ser grandes. Y este es el centro del mensaje de hoy. ¿Cómo tú y yo podemos ser grandes? ¿Cómo podemos tener autoridad? ¿Cómo podemos tener el respeto de los demás? ¿Cómo podemos tener el amor de los demás? Miren qué nos enseña el Señor en el versículo 42. Mas Jesús, llamándolo, les dijo: sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas. Lo primero que le está diciendo el Señor, la manera de tener autoridad y de ser grande no es enseñoreándote sobre los demás. Y es lo que nos enseña. Bendito sea el Señor. Usted ve a una persona en un centro de trabajo, está en la misma posición tuya, se comporta bien nice, lo ascienden y al otro día ya está enseñoreándose de sus compañeros de trabajo. Se enseñorea, habla diferente, camina diferente, entra a la oficina diferente, entra a la empresa diferente, entra a la casa que están construyendo diferente. No importa la situación, no importa si es la construcción, en un hospital, donde quiera. El tener autoridad es como sinónimo de enseñorearse de los demás. Por eso produce tanto dolor. Porque está torcida la enseñanza de qué significa tener autoridad. Pastor Carlito, un besito, mi hermano, te amamos.
Está torcida la manera de enseñar. ¿Cómo yo puedo tener autoridad sobre los demás? Y el Señor ya se lo empieza a enseñar de esta manera. Jesús llamándolos dijo: sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Le está diciendo el Señor, ¿cuál es la manera incorrecta? Mira, cuando alguien tiene autoridad, trata de enseñorearse de los demás. Trata de ejercer potestad de los demás. Qué triste. ¿Por qué si tú y yo hemos caminado juntos y tienes la bendición de que Dios te puso un escalón por encima de mí, ya hoy, porque estás un escalón por encima de mí, tú me miras inferior, tú me hablas diferente, tú me tratas diferente? ¿Sabe por qué? Porque se nos ha enseñado que si estás en autoridad tienes que trazar límites, tienes que poner barreras y te tienes que enseñorear, porque si no, no te respetan. Y las personas aprenden, mientras más autoridad tengo, pues tengo más derecho a enseñorearme. Y los demás tienen que obedecerme más. Y eso ocurre en todos lados. Ocurre en las empresas, en las familias, en las iglesias, en el liderazgo, entre los mismos ministros. Es triste. Y más triste aún cuando somos cristianos y no nos hemos percatado que no es la enseñanza del Señor en nuestras vidas. Y le dice ahora en el versículo 43 el Señor, y yo te digo, ¿quieres ser grande? ¿Quieres estar en autoridad? Mira qué te dice el Señor. Pero no será así entre vosotros. Le está diciendo, si tú quieres estar en autoridad, no es para enseñorearte, no es para tener potestad sobre los demás. No es para usar esa autoridad que te ha dado o los humanos o que te ha dado el Señor sobre los demás. Porque entonces te conviertes en un dictador. Es tan fácil convertirte en un dictador, en alguien que quiere controlar la vida de los demás, que cree que tiene derecho sobre el pensamiento, la voluntad, los horarios, los deseos, la manera de hablar, de comportarse de los demás. Yo no tengo derecho sobre la vida de nadie, porque la vida de nadie me pertenece. Ni aún mi propia vida me pertenece. Porque la Biblia dice que si estoy en Cristo ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ya no soy yo quien gobierna ni siquiera mi vida. Yo no tengo ni siquiera autoridad sobre mi vida. ¿Qué la voy a tener sobre los demás? Bendito sea el Señor. Y no se nos acaba de poner eso en nuestra mente, en nuestra cabeza. Bendito sea Dios. Por eso tanto dolor. Pero no será así entre vosotros. Y les dice ahora el Señor el secreto de ser grande. Sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros sea vuestro servidor. Usted quiere ser grande entre los demás, sírvale. Le han puesto en un lugar de autoridad, usa ese lugar de autoridad para servir a los demás. Tiene una promoción en su empresa, use ese espacio que Dios le ha dado para servir a los demás. No diga, ya estoy en autoridad, déjame ver qué beneficio puedo tener de esto. No, ya estoy en autoridad, déjame ver cómo puedo servir a los demás, que antes no podía porque no tenía esta posición de autoridad, ahora la tengo. Déjame ver cómo le puedo ser de bendición a los demás. Pero es que nuestra mentalidad está torcida. Ya estoy en autoridad, deja ver cómo los demás me pueden ser de bendición a mí. Porque si no me obedecen, yo tengo la autoridad para poder tomar medidas con la persona. Y trato de controlar su vida. Y cuando tratamos de controlar la vida de los demás, nos hemos convertido en la posición de Satanás. Aún Dios te da a ti y a mí, nos da libre albedrío para que tomemos la decisión que queramos. Él no nos obliga a hacer nada. Cada decisión va a traer una consecuencia, por supuesto. Pero no te obliga, ni siquiera nos obliga a convertirnos. Si Él quisiera obligar a cada ser humano a convertirse, todos fueran cristianos en la tierra. Así, en un abrir y cerrar de ojos. Pero Él no quiere robot, no quiere auto, personas que se comporten de una manera
autónoma no es la manera así que Dios quiere. Dios quiere que podamos decidir. Dios te ha puesto una autoridad. Sirve. Dice la Biblia, pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será el siervo de todos. ¿Saben qué cosa es todos? Todos. Del que te cae bien, del que te cae mal, del que piense como tú, del que no piense como tú, del que tenga la misma doctrina tuya y del que no la tenga, del que un día te humilló y te despreció, servidor de todos. Cristo, dice la Biblia, murió por todos. Amén. No merecíamos su servicio. No merecíamos que hubiese tomado el lugar nuestro en la cruz y lo tomó. ¿Y sabe por qué lo hizo? Porque Él vivió lo que enseñó. Yo voy a ser el servidor de todos. Y termina diciéndole, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Yo no sé dónde Dios te ha puesto hoy y hasta qué nivel de autoridad estás, pero si estás usando esa autoridad para enseñorearte de los demás, estás perdiendo una tremenda oportunidad que Dios te ha dado para servir a los demás. Que cuando tu vida y la mía pasen, el recuerdo que quede en nuestro corazón es esta persona fue una persona que sirvió a los demás. Hoy se cumple un año de mi papá haber partido con el Señor. Y uno de los recuerdos más gratos que yo tengo de mi papá, uno de los recuerdos más lindos, es que mi papá toda su vida lo que hizo fue servir a los demás. Por muchos años mi papá fue chofer de alquiler y ya ni recuerdo las personas que mi papá montó en el carro y no les cobraba porque sabía que tenían muy poco dinero o que no tenían dinero. De 10 viajes que papi daba en el día, quizás 6 los cobraba y 4 no. No recuerdo una sola vez que alguien fuera a ver a mi papá para pedirle ayuda, que mi papá no se la brindara y le sirviera. Y si yo puedo decir hoy algo de mi papá, ¿qué recuerdas de tu papá? Pues mi papá fue un servidor. Cuando yo me enfermé y estuve 10 años muriéndome en una cama, mi papá fue mi servidor. Dejó de vivir su vida para servirme a mí. Dormía al lado en una cama, a veces sentado en una silla. Pasaba horas leyéndome la Biblia y orando por mí, sirviendo. Los domingos era el viernes y el domingo eran los únicos momentos que se alejaba del lado mío. Me decía, Orly, tú sabes que ahora es el culto, tú quedas aquí con tu mamá, pero yo tengo que ir al culto. Porque él en cada culto tenía que decir una décima que hacía cada semana, 2 décimas, cada semana por años. Tenía su tiempo, su espacio para servir en la iglesia. Y hasta el día que partió, en el patio de mi casa habían matas de mango, de aguacate, de guayaba. Y yo recuerdo todos los días venir los niños y tocaban el portón de la puerta. Orlando, señor, señor. Y papi salía y decía, ¿qué quiere? ¿Usted tiene una guayaba que me dé? Y no importa lo que estuviera haciendo papi, agarraba, tumbaba guayaba y le daba a los niños. Cuando tumbaba los aguacates salía por el barrio. Y repartía tanto aguacate que cuando llegaba el almuerzo y yo iba a almorzar, yo decía, papi, ¿hay aguacate? Me decía, no hay. Pero si tú tumbaste ayer, casi la mata. Pero los había entregado, los había dado en servicio. Que Dios nos ayude a entender que ser grande
en este mundo es poder servir a los demás. Que mientras más autoridad te dé el Señor, no la tomes para abusar de tu poder, para abusar de la autoridad, porque no va a durar para siempre, al final se va a ir. Amén. Y lo que va a quedar es el recuerdo que dejaste de haber sido un tirano, de haber sido un aprovechado, de haber sido un abusador o de haber sido un servidor. Que la gente pueda decir, la vida de este hombre y de esta mujer reflejó la vida de Cristo, porque fueron servidores. Yo quiero terminar hoy el mensaje contándole una historia que hace años escuché de un rey que decidió hacer un camino para llegar a su palacio. Y tenía muchos servidores. Pero ustedes saben cómo son las cortes, los que han visto películas, todas las intrigas de la corte y todo esto. Y él decidió darle un premio al que le diera el mejor reporte del camino que había sido hecho. Un premio. Cuando se terminó el camino, el rey envió a todo su personal de la corte a ver el camino y que le diera un reporte. Empezaron a inspeccionar el camino. Y como 5 o 6 millas antes de llegar al palacio, había una gran loma de escombro, de basura en el medio del camino que los constructores no habían quitado. Todos los que fueron a inspeccionar escribían. Algunos detallaron qué estaba en el escombro, otros detallaron exactamente la posición que estaban los escombros en el camino, otros detallaron exactamente a qué distancia estaba del palacio. Otros detallaron exactamente qué cantidad de esfuerzo, de dinero y de trabajadores se necesitaría para poder quitar aquellos escombros. Y un señor pobre que no tenía nada que ver con la corte, es decir, con las personas que servían al rey en la corte, sino que era meramente el jardinero del rey, venía por el camino y vio aquella cantidad de escombros. Y dijo, qué lástima que un camino tan hermoso hayan dejado esta cantidad de escombros. Y decidió él llamar a sus hijos y decidió remover los escombros. Y comenzó a quitar todas aquellas piedras y todo aquel desecho de la construcción del camino para dejarlo listo para cuando el rey pasara. Y cuando ya estaba casi al terminar de quitar los escombros, encontró un cofre. Y cuando abrió el cofre estaba lleno de monedas de oro. Llegó al palacio y le dijo al rey, Señor, yo venía por el camino estaba hermoso, y vi esta cantidad de escombros, y era una lástima que un camino tan hermoso estuviera con tantos escombros. Y yo y mi familia decidimos quitar aquellos. Y al final encontré este cofre lleno de monedas de oro. Y el rey le dijo delante de todo, ese es tu premio. Ese es el premio que yo iba a dar. Ese fue el premio del servicio. Los otros, ninguno sirvieron. Ninguno se dedicó a quitar los escombros, se dedicaron a hablar mal del que construyó, hablar mal de todo el dinero que se gastó y que no habían terminado el servicio. Se dedicaron a tratar de ganarse el favor del rey, tratando de alguna manera destruyendo y echándole a perder la vida de otro. Pero a alguien no le importó lo malo que había hecho otro, sino cambiar lo malo en bueno. Amén. Y para eso decidió servir. Y su servicio se convirtió en bendición. Y aquel tesoro le cambió la vida al jardinero y a su familia. Y no lo obtuvo estafando, no lo obtuvo humillando, no lo obtuvo de alguna manera dando un reporte negativo del trabajo que pudo haberle destruido la vida a los trabajadores. Sino que su servicio fue premiado por el rey. Eso es lo que ocurre con el cristiano. Nuestro servicio a los demás es premiado por el Rey de Reyes y Señor de Señores.
No hay que destruir la vida de nadie, no hay que competir con nadie. Aprendamos a servir a los demás. ¿Quieres ser grande? ¿Quieres tener un premio? Quita los escombros que puedan estar dañando la vida de los demás y el paso de los demás. Y obtendrás el premio y la gracia y la bendición del Señor sobre tu vida. Que el Señor amado les bendiga mucho, que tengan un día lindo, que la gracia del Señor esté sobre sus vidas. Y recuerda, ¿quieres ser grande? Sirve a los demás. No importa dónde estés, en cualquier situación, en cualquier momento, en cualquier espacio que tú estés, tú y yo podemos servir a los demás. Y ese servicio le puede cambiar la vida a los demás. Que el Señor les bendiga mucho. Un beso y un abrazo del pastor Rolly y la pastora Yani. Dios les bendiga mucho y nos vemos Dios mediante el domingo que viene.